Había algo en la voz de aquella mujer que me inquietó desde el primer momento. No era el tono habitual de quien busca notoriedad o pretende llamar la atención con historias fantásticas. Era, más bien, el susurro quebrado de alguien que ha visto algo que no debería existir, algo que contradice todo aquello en lo que había creído hasta entonces. Me llamó una tarde de octubre, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color en los parques de Madrid, y sus primeras palabras fueron tan directas como desconcertantes. Señor Benítez, necesito contarle algo que está ocurriendo en mi casa, algo que mi familia y yo no entendemos, pero que está ahí, cada día, como si fuera parte del mobiliario. Carmen, así se llamaba, vivía en un modesto piso de 3 habitaciones en un barrio tranquilo de las afueras de la capital. Tenía 42 años, trabajaba como administrativa en una gestoría, estaba casada con un mecánico llamado Luis y tenía 2 hijos adolescentes. Una familia absolutamente normal, de esas que pasan desapercibidas en cualquier escalera de cualquier edificio de cualquier ciudad española. Nada en su descripción inicial sugería que estuviera a punto de relatarme una de las experiencias más perturbadoras que he documentado en mis años de investigación. Sin embargo, había algo en su manera de hablar, una mezcla de temor y urgencia, que me hizo tomar nota de su dirección y concertar una cita para la semana siguiente. Debo confesar que acudí a aquella primera entrevista con el escepticismo que caracteriza a quien ha escuchado demasiadas historias que bajo el escrutinio de la investigación rigurosa se desmoronan como castillos de naipes. Durante años había aprendido a distinguir entre la imaginación desbordada, la búsqueda desesperada de atención y los auténticos fenómenos inexplicables. La mayoría de las veces, lo que parecía sobrenatural tenía una explicación lógica: tuberías que crujían, corrientes de aire que movían objetos, juegos de luces y sombras que la mente humana, siempre dispuesta a encontrar patrones, convertía en apariciones fantasmales. Por eso, cuando Carmen me abrió la puerta de su casa aquella tarde lluviosa, yo estaba mentalmente preparado para encontrar las causas racionales de lo que fuera que estuviera perturbando a aquella familia. Lo que no esperaba era el silencio que se apoderó de mí en cuanto puse un pie en aquel hogar. No era un silencio físico, porque la casa estaba llena de los sonidos cotidianos de cualquier familia: la televisión en el salón, el rumor de la lavadora, las voces de los chicos haciendo los deberes. Era algo más sutil, más profundo. Era como si el aire mismo del lugar estuviera cargado de una expectación extraña, como si las paredes fueran testigos mudos de algo que excedía la comprensión humana. Carmen me condujo hasta la cocina, donde su marido Luis me esperaba con una taza de café humeante y una expresión que oscilaba entre la vergüenza y la desesperación. «Verá usted», comenzó Luis, removiendo el azúcar con movimientos nerviosos, «nosotros no somos gente rara. No creemos en fantasmas, ni en brujas, ni en nada de eso. Somos católicos, vamos a misa los domingos, trabajamos de lunes a viernes, y lo único extraordinario que nos había pasado en la vida era ganar alguna vez la quiniela de tercera división». Se detuvo un momento, como buscando las palabras adecuadas, y luego continuó: «Pero desde hace 6 meses esta casa ya no es la misma. Ocurren cosas que no podemos explicar, cosas que nos están volviendo locos a todos». Carmen tomó el relevo de su marido con la fluidez de quien ha contado la misma historia muchas veces, probablemente intentando encontrar una lógica que siempre se le escapa. Empezó con pequeñas cosas, me explicó. Objetos que cambiaban de sitio cuando estábamos seguros de haberlos dejado en otro lugar. Las llaves del coche aparecían en la nevera, el mando de la televisión en el cajón de la ropa interior, el azucarero en el baño. Al principio pensamos que era despiste, que con el estrés del trabajo y los chicos nos estábamos volviendo olvidadizos, pero entonces empezaron a pasar cosas que no se pueden olvidar. Fue entonces cuando me contaron el episodio que cambiaría para siempre mi perspectiva sobre lo que puede ocurrir en la intimidad de un hogar aparentemente normal. Era un martes por la noche, alrededor de las 10:30, cuando toda la familia estaba reunida en el salón viendo una película. De repente, la lámpara del techo comenzó a balancearse suavemente, como si una brisa invisible la meciera. No había viento, las ventanas estaban cerradas,
y el movimiento era demasiado regular y prolongado para ser causado por las vibraciones del tráfico o los vecinos de arriba. Lo más perturbador no era el movimiento en sí, sino la reacción de su gato, un animal tranquilo y casero que de repente se erizó, maulló con una angustia que nunca le habían oído y salió corriendo hacia la habitación más alejada de la casa. Pero eso no fue lo peor, continuó Carmen, bajando instintivamente la voz. Lo peor vino después, cuando comenzamos a escuchar los pasos. Los pasos, según me explicaron, sonaban como los de una persona adulta caminando descalza por el pasillo siempre de madrugada, siempre entre las 3 y las 4 de la mañana. Eran lentos, deliberados, como si quien fuera los causara conociera perfectamente la distribución de la casa y se moviera con total familiaridad por ella. Luis se había levantado varias veces a investigar, armado con una linterna y con el valor que da la responsabilidad de proteger a la familia, pero nunca encontró nada. Los pasos se detenían en cuanto él salía de la habitación, y el pasillo permanecía vacío y silencioso. Lo que más me impresionó de aquel primer encuentro no fueron tanto los fenómenos que me describían, sino la manera en que los describían. No había dramatismo innecesario, ni adornos novelescos, ni intentos de hacer la historia más espectacular de lo que era. Carmen y Luis me contaban lo que les ocurría con la misma naturalidad con la que podrían haberme explicado una avería en la calefacción o un problema con los vecinos. Era evidente que aquella experiencia los había agotado emocionalmente, que llevaban meses intentando encontrar una explicación lógica que no llegaba nunca y que habían decidido contactar conmigo como último recurso después de haber consultado con electricistas, fontaneros e incluso con el párroco de su iglesia. Fue durante aquella primera visita cuando comprendí que estaba ante algo completamente diferente a todo lo que había investigado hasta entonces. No se trataba de un fenómeno puntual, ni de una experiencia aislada que pudiera explicarse por factores externos. Era como si la propia estructura de la realidad doméstica de aquella familia hubiera sufrido una fisura imperceptible pero constante, a través de la cual se filtraban manifestaciones que desafiaban toda lógica conocida. Y lo más inquietante de todo era la normalidad con la que habían aprendido a convivir con ello. Cuando me despedí de Carmen y Luis aquella noche, prometiéndoles que volvería al día siguiente con algunos instrumentos de medición básicos, sabía que acababa de cruzar una frontera invisible. Durante años había investigado ovnis, apariciones marianas, fenómenos paranormales de gran envergadura, siempre en lugares remotos o en circunstancias extraordinarias. Pero aquella familia española me había enseñado algo fundamental, que lo verdaderamente inexplicable no siempre ocurre en cuevas misteriosas o en campos solitarios bajo cielos estrellados. A veces lo imposible sucede en la cocina donde desayunamos cada mañana, en el pasillo por el que caminamos cada noche, en el salón donde vemos la televisión con nuestros hijos. Esa noche, mientras regresaba a mi casa en el coche, no podía dejar de preguntarme cuántas familias como la de Carmen y Luis estarían viviendo experiencias similares en el silencio de sus hogares, sin atreverse a contárselo a nadie por miedo al ridículo o a la incomprensión. Y fue entonces cuando tomé la decisión que marcaría los siguientes años de mi vida: documentar sistemáticamente todo aquello que nadie ve, todo aquello que ocurre en la intimidad de nuestras casas y que desafía nuestra comprensión del mundo. Aquella determinación, tomada en la soledad de una carretera nocturna, se transformó con el tiempo en algo que jamás imaginé que llegaría a ser: un archivo minucioso, casi obsesivo, de lo que podríamos llamar los fenómenos domésticos inexplicables. Durante los años siguientes desarrollé una metodología que algunos colegas calificaron de rigurosa hasta el extremo, otros de innecesariamente detallada. Para mí, simplemente era la única forma de tratar con seriedad algo que la comunidad científica había decidido ignorar por completo. Cada testimonio que llegaba a mis manos pasaba por un filtro múltiple. Primero, entrevistas exhaustivas con todos los miembros de la familia, por separado y juntos. Grababa todo, lo transcribía palabra por palabra, analizaba las inconsistencias, las coincidencias, los detalles que solo emergen cuando alguien cuenta la misma historia
por quinta o sexta vez. Después venían las verificaciones cruzadas. Vecinos, amigos, familiares que hubieran estado presentes durante alguna de estas experiencias. Documentaba fechas, horas, condiciones meteorológicas, estado emocional de los testigos. Incluso llegué a solicitar, cuando era posible, análisis de campos electromagnéticos, mediciones de temperatura, grabaciones de audio en diferentes frecuencias. Lo que comenzó como una recopilación casual pronto se convirtió en una base de datos que al cabo de 5 años contenía más de 300 casos documentados solo en el territorio español. Y fue entonces cuando los patrones comenzaron a emerger con una claridad que me inquietó profundamente. No eran coincidencias aisladas, ni fenómenos dispersos sin conexión alguna. Había una estructura, una repetición de elementos que desafiaba cualquier explicación basada en el azar o en la sugestión colectiva. Los casos se distribuían geográficamente siguiendo líneas que no correspondían con las divisiones administrativas habituales, sino con algo mucho más antiguo y misterioso. Había concentraciones significativas en zonas del norte de Burgos, en ciertos pueblos de Soria que apenas figuran en los mapas, en comarcas específicas de León y Zamora, pero también aparecían focos inesperados, barrios concretos de Madrid, urbanizaciones modernas en Valencia, casas rurales reformadas en Extremadura, como si existiera una geografía invisible que sólo se manifestara a través de estos testimonios. Temporalmente, las manifestaciones seguían también patrones definidos. Los meses de transición, septiembre y marzo especialmente, concentraban casi el 40% de los casos documentados. Pero más intrigante aún era la recurrencia de ciertos días. El 12 de octubre aparecían demasiados testimonios para ser casual, al igual que el 23 de abril y, curiosamente, el día de San Juan. Fechas que, al principio, atribuí a una posible influencia cultural o religiosa, hasta que me di cuenta de que muchos de los testigos desconocían por completo el significado tradicional de esas fechas. En cuanto a las manifestaciones propiamente dichas, emergieron 5 categorías claramente diferenciadas que repetían, con variaciones mínimas, los mismos elementos esenciales. La primera, que bauticé como presencias acompañantes, incluía todos aquellos casos en los que las familias describían la sensación constante de no estar solos en casa, incluso cuando todos los miembros estaban ausentes. Ruidos de pasos, puertas que se cerraban solas, luces que se encendían en habitaciones vacías, pero siempre con una característica peculiar. Nunca generaban miedo, sino una extraña sensación de protección, como si algo o alguien velara por el hogar. La segunda categoría la denominé ecos temporales, objetos que aparecían en lugares donde no deberían estar, sonidos que se repetían exactamente a la misma hora durante semanas, olores que surgían sin fuente identificable y que evocaban episodios del pasado familiar. En estos casos, las manifestaciones parecían conectar el presente con momentos específicos de la historia de la vivienda o de las personas que la habitaban. Los encuentros directos formaban la tercera categoría, quizá la más perturbadora. Aquí se incluían los testimonios de personas que afirmaban haber visto, conversado o interactuado físicamente con seres que no podían ser explicados por medios convencionales. Figuras humanas que se desvanecían al ser observadas directamente, voces que respondían a preguntas formuladas en voz alta, incluso contactos físicos breves pero innegables. La cuarta categoría, sincronicidades familiares, agrupaba aquellos casos en los que varios miembros de una misma familia experimentaban fenómenos similares de forma simultánea pero en lugares distintos. Sueños compartidos, sensaciones idénticas, percepciones que se manifestaban al mismo tiempo en personas que no mantenían contacto entre sí durante el episodio. Finalmente, los mensajes específicos constituían la categoría más inquietante y al mismo tiempo la más difícil de verificar. Se trataba de casos en los que las manifestaciones parecían transmitir información concreta, advertencias sobre acontecimientos futuros, revelaciones sobre el pasado familiar, incluso indicaciones sobre problemas de salud
que posteriormente se confirmaban mediante análisis médicos. Lo que más me llamaba la atención no era tanto la existencia de estos fenómenos, sino su extraordinaria consistencia. Familias que no se conocían entre sí, separadas por cientos de kilómetros y por años de diferencia, describían experiencias prácticamente idénticas. Utilizaban las mismas palabras, los mismos gestos, incluso las mismas expresiones faciales cuando relataban sus vivencias, como si estuvieran accediendo a un repertorio común de experiencias humanas que trasciende las fronteras del conocimiento convencional. Pero quizá lo más revelador fueron las coincidencias temporales que emergieron cuando comencé a cruzar los datos de forma sistemática. Descubrí que manifestaciones similares ocurrían de forma simultánea en lugares distantes sin que existiera conexión alguna entre las familias afectadas. Durante la misma semana de marzo de un año determinado, recibí testimonios de Salamanca, Gerona y Cádiz que describían fenómenos prácticamente idénticos: objetos que se movían solos, temperaturas que descendían bruscamente en habitaciones específicas y la aparición recurrente del mismo olor a rosas en casas donde nunca había habido flores de esa especie. Estas coincidencias desafiaban cualquier explicación basada en la estadística convencional. La probabilidad de que se tratara de casualidades era tan ínfima que resultaba más razonable pensar en la existencia de algún mecanismo desconocido que conectara estas experiencias. ¿Pero cuál? ¿Y por qué las instituciones oficiales se mostraban tan reticentes a estudiar siquiera la posibilidad de que algo inexplicado estuviera ocurriendo en el seno de miles de familias españolas? Intenté en múltiples ocasiones presentar esta documentación a universidades, institutos de investigación, incluso a organismos gubernamentales relacionados con la ciencia. La respuesta fue siempre la misma: un silencio cortés pero definitivo, acompañado ocasionalmente de sugerencias sobre tratamientos psicológicos para los testigos o recomendaciones para trasladar el material a departamentos de antropología cultural. Como si todo aquello fuera folclore, superstición popular, cualquier cosa, excepto un fenómeno que mereciera ser estudiado con las herramientas de la investigación seria. Esa resistencia institucional me resultó, paradójicamente, tan reveladora como los propios testimonios, porque sugería que existía algo más que simple escepticismo científico. Había una determinación consciente de no mirar, de no preguntar, de mantener cerrados ciertos archivos de la experiencia humana que, una vez abiertos, podrían cuestionar demasiadas certezas establecidas sobre la naturaleza de la realidad y los límites de lo posible. Y fue precisamente esa resistencia institucional la que me llevó a encontrarme una tarde de noviembre de 1987 sentado en el salón de una casa del barrio madrileño de Chamberí, escuchando el relato más desconcertante que había oído hasta entonces. Carmen Ruiz, una mujer de unos 50 años, madre de 3 hijos y viuda desde hacía 2 décadas, me había contactado después de leer uno de mis libros. Su carta era breve, casi telegráfica, pero contenía una frase que me hizo subir inmediatamente al primer tren hacia Madrid. Señor Benítez, en mi casa hay voces que no son de este mundo, y mis hijos y mis nietos las escuchan desde siempre. Cuando llegué al número 47 de la calle Fuencarral, me encontré con un edificio de principios de siglo, de esos que conservan la elegancia de la arquitectura madrileña tradicional. Carmen me recibió en la puerta del 3er piso, y lo primero que me llamó la atención fue la serenidad en sus ojos. No había dramatismo, ni histeria, ni esa necesidad desesperada de convencer que suelen mostrar quienes inventan historias extraordinarias. Había simplemente la tranquila resignación de quien ha aprendido a convivir con algo que no puede explicar, pero que forma parte indiscutible de su realidad cotidiana. El piso era amplio, luminoso, con esos techos altos y esas habitaciones distribuidas alrededor de un pasillo central que caracterizaban las viviendas burguesas de aquella época. Carmen me sirvió un café y comenzó a contar su historia con la misma naturalidad con que podría haber descrito el funcionamiento de su lavadora. Las voces empezaron cuando yo era pequeña, me dijo.
Mi madre las escuchaba, mi abuela también. Pensábamos que era algo normal, que todas las casas tenían sus susurros. Aquella primera declaración ya me puso en alerta. Tres generaciones de mujeres que habían convivido con fenómenos acústicos inexplicables en la misma vivienda. Carmen me explicó que los sonidos no seguían ningún patrón temporal específico. Podían manifestarse a cualquier hora del día o de la noche, aunque parecían intensificarse durante las horas de silencio cuando el tráfico de la calle disminuía y la casa se sumergía en esa quietud particular de los edificios antiguos. No eran voces gritando o lamentándose, como cabría esperar de los relatos clásicos de casas encantadas. Eran conversaciones susurradas, diálogos en voz baja que parecían desarrollarse en habitaciones vacías, palabras pronunciadas con tal nitidez que quien las escuchaba podía distinguir perfectamente el tono, la cadencia, incluso la edad aparente de quienes hablaban. Lo que más me desconcertó de aquel testimonio fue la evolución que habían experimentado los fenómenos a lo largo de las décadas. La abuela de Carmen, fallecida en 1965, había descrito las voces como murmullos de gente trabajando. Carmen recordaba perfectamente las palabras de su abuela. Decía que sonaba como si hubiera obreros reparando algo en las habitaciones de al lado, hombres que discutían sobre herramientas y materiales, pero que cuando uno se acercaba a comprobar, las habitaciones estaban vacías y en perfecto orden. La madre de Carmen, por su parte, había percibido durante toda su vida adulta conversaciones que parecían familiares, como si fueran discusiones domésticas entre marido y mujer, charlas sobre asuntos cotidianos, planes para el día siguiente, comentarios sobre el tiempo o sobre los vecinos, pero fue durante la generación de Carmen cuando los fenómenos adquirieron una dimensión que rozaba lo imposible. Las voces ya no eran conversaciones genéricas, eran diálogos específicos, personales, que parecían referirse a situaciones concretas de la familia. Carmen me contó que en más de una ocasión había escuchado conversaciones sobre sus propios hijos cuando eran pequeños. Voces que comentaban si el niño había comido bien, si tenía fiebre, si había que llevarlo al médico, voces que expresaban preocupaciones que ella misma había sentido pero que nunca había compartido con nadie. Los hijos de Carmen habían crecido considerando aquellos susurros como parte natural del hogar. Su hijo mayor, Andrés, me contó posteriormente que de niño pensaba que todas las casas tenían gente invisible que hablaba por las noches. Fue solo cuando comenzó a visitar las casas de sus amigos del colegio cuando se dio cuenta de que aquel fenómeno era exclusivo de su vivienda. Su hermana pequeña, Isabel, desarrolló desde muy temprana edad la capacidad de distinguir entre las voces familiares y las de los susurros. Mamá viene de la cocina, podía decir la niña, o esa voz no es de casa, refiriéndose a los fenómenos acústicos inexplicables. En 1982, 5 años antes de mi visita, Carmen había decidido buscar una explicación racional para aquellos sonidos que habían acompañado a su familia durante 3 generaciones. Contrató a un ingeniero acústico, un profesional prestigioso especializado en aislamientos y ruidos urbanos, que llegó a la casa con equipos sofisticados y la determinación de resolver el misterio en pocas horas. Miguel Santander era su nombre, un hombre metódico y escéptico que había trabajado en numerosos casos de contaminación acústica en Madrid. Santander permaneció en la vivienda durante 3 días consecutivos realizando mediciones en todas las habitaciones, analizando las posibles fuentes de sonido procedentes del exterior, comprobando las instalaciones de agua, gas y electricidad que podrían generar vibraciones o ecos. Sus aparatos detectaron los ruidos habituales de cualquier edificio urbano: el tráfico, los vecinos, las tuberías, los electrodomésticos, pero cuando se manifestaron los susurros, los equipos no registraron absolutamente nada. Es imposible, me dijo Santander cuando lo entrevisté semanas después. Los aparatos detectan desde el vuelo de una mosca hasta el roce de la ropa contra las paredes. Si hubiera voces humanas, las habríamos captado. Pero durante los momentos en que la familia afirmaba escuchar conversaciones claras y nítidas, mis equipos marcaban un silencio absoluto. El fracaso de la investigación acústica, lejos de tranquilizar a Carmen, la inquietó aún más.
porque confirmaba algo que ella había intuido durante años. Aquellos sonidos no procedían del mundo físico tal como lo conocemos. No eran vibraciones del aire, no eran ondas sonoras detectables por instrumentos científicos. Eran algo diferente, algo que interactuaba directamente con la percepción humana sin pasar por los canales habituales del sonido. Fue entonces cuando Carmen tomó una decisión que cambiaría para siempre la perspectiva sobre su caso. Compró una grabadora y comenzó a documentar sistemáticamente los fenómenos. Durante meses, cada vez que se manifestaban los susurros, ella activaba el aparato y lo dejaba funcionando en la habitación donde parecían originarse las voces. Los resultados fueron tan desconcertantes como los obtenidos por el ingeniero acústico. Las cintas recogían todos los sonidos ambientales normales: el tráfico, los vecinos, los ruidos del edificio, incluso las propias respiraciones de Carmen. Pero en los momentos exactos en que ella escuchaba con perfecta claridad conversaciones completas, diálogos coherentes y voces diferenciadas, las grabaciones no contenían más que silencio. Carmen me entregó varias de aquellas cintas, registros que conservé durante años y que sometí al análisis de especialistas independientes en diferentes países. Los técnicos confirmaron la autenticidad de las grabaciones y la ausencia total de manipulaciones. Pero también confirmaron algo aún más perturbador. Durante los periodos que Carmen había marcado como momentos de actividad vocal, los aparatos detectaban una anomalía sutil pero constante en el espectro de frecuencias. No había sonidos audibles, pero sí una alteración en el patrón electromagnético del ambiente, como si algo estuviera interfiriendo con la normalidad acústica del espacio sin generar ondas sonoras detectables. ¿Cómo es posible que 3 generaciones de una misma familia, personas cuerdas y equilibradas, compartan durante décadas la misma alucinación auditiva? ¿Cómo explicar que los fenómenos evolucionen y se personalicen, adaptándose a las circunstancias específicas de cada época y cada generación? ¿Y cómo interpretar esas sutiles anomalías electromagnéticas que parecían coincidir exactamente con los momentos de mayor actividad del fenómeno? Durante mi investigación sobre el caso de Carmen Ruiz, me encontré con otros testimonios similares dispersos por toda España. Familias que habían convivido durante generaciones con voces sin origen aparente, con conversaciones que solo ellos podían escuchar, con diálogos que parecían desarrollarse en una dimensión paralela a la nuestra, pero que de alguna manera se filtraban hacia nuestra realidad cotidiana. Y en todos esos casos se repetía el mismo patrón inquietante. La ciencia oficial se declaraba incapaz de detectar algo que las familias percibían con total nitidez, como si existiera un canal de comunicación que funcionara al margen de las leyes conocidas de la física, pero que fuera perfectamente real para quienes tenían la capacidad o la sensibilidad de acceder a él. Pero había algo aún más perturbador que las voces sin rostro o los sonidos sin origen aparente. Había algo que trascendía el plano auditivo y se manifestaba en el mundo físico de una manera que resultaba imposible de ignorar o racionalizar. Me refiero a esos momentos en los que los objetos más cotidianos, las cosas más familiares de una casa, parecían despertar de su letargo inerte y comenzaban a comportarse con una lógica propia que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre la materia y el movimiento. Durante mis años de investigación, he documentado decenas de casos en los que familias enteras han sido testigos de fenómenos que solo pueden describirse como telequinesis espontánea. No hablo de espectáculos de ilusionismo ni de trucos de salón. Hablo de situaciones absolutamente cotidianas en las que una taza de café se desliza lentamente por la mesa de la cocina mientras toda la familia la observa en silencio. Hablo de puertas que se abren y se cierran con un ritmo preciso, como si alguien invisible estuviera entrando y saliendo de las habitaciones siguiendo una rutina establecida desde hace décadas. En una pequeña localidad de Castilla conocí a los Martínez, una familia de 4 generaciones que había aprendido a convivir con lo que ellos llamaban con naturalidad pasmosa las costumbres de la casa. La abuela,
una mujer de 83 años con una lucidez envidiable, me explicó, mientras tomábamos café en su cocina, que desde que tenía memoria, cada martes por la tarde, alrededor de las 4:30, los cajones de la cómoda del salón se abrían solos, uno tras otro, en perfecto orden descendente. Primero el de arriba, luego el segundo, después el tercero y así sucesivamente hasta completar los 6 cajones. Permanecían abiertos durante exactamente 20 minutos y después se cerraban siguiendo el mismo orden pero a la inversa. Lo extraordinario no era solo el fenómeno en sí mismo, sino la manera en que esta familia había integrado esa realidad en su vida diaria. La madre me contó que cuando sus hijos eran pequeños, les enseñaba a no tocar nada durante esos 20 minutos de los martes. Es el momento de la casa, les decía, como quien explica que no se debe molestar a alguien que está descansando. Los niños crecieron considerando esto como algo perfectamente normal, y ahora que eran adultos, seguían respetando esa rutina invisible que marcaba el ritmo de la vivienda. Pero lo más fascinante llegó cuando me permitieron presenciar el fenómeno. Puntualmente, a las 4:32 de la tarde, el primer cajón comenzó a abrirse con un movimiento suave pero decidido. No había corrientes de aire, no había vibraciones en el suelo, no había explicación mecánica posible. Simplemente el cajón se abría como si una mano invisible tirara del tirador con delicadeza. El sonido era el mismo que produciría cualquier cajón al ser abierto por una persona, pero no había nadie allí. Durante los 20 minutos que siguieron, pude observar cómo cada cajón se comportaba de manera independiente, como si cada uno tuviera su propio momento asignado. Algunos se abrían completamente, otros solo parcialmente, pero todos seguían la misma secuencia temporal que la familia había observado durante décadas. Y cuando llegó el momento del cierre, el proceso se invirtió con la misma precisión mecánica hasta que el último cajón, el de arriba, se cerró con un clic suave que pareció sellar el final de una ceremonia invisible. La experiencia me confrontó con una pregunta fundamental. ¿Qué fuerza podía mantener un patrón tan específico durante tanto tiempo? ¿Qué tipo de energía era capaz de interactuar con la materia de manera tan sutil pero constante? Los Martínez me explicaron que habían notado una correlación directa entre el estado emocional de la familia y la intensidad de estos fenómenos. Durante los periodos de mayor tensión, cuando había conflictos o preocupaciones importantes, los cajones se abrían y cerraban con más fuerza, produciendo ruidos más intensos. En los momentos de calma y armonía familiar, el fenómeno se desarrollaba con una suavidad casi imperceptible. Esta observación me llevó a documentar casos similares en otras regiones, y en todos ellos encontré el mismo patrón. Los fenómenos de telequinesis espontánea parecían estar íntimamente conectados con el estado emocional y mental de los habitantes de la casa. En Galicia, una familia me contó cómo los cubiertos de la cocina cambiaban de posición durante la noche, especialmente cuando algún miembro de la familia atravesaba momentos de estrés o ansiedad. En Andalucía, documenté el caso de una mujer cuyas plantas de interior literalmente se movían de maceta cuando ella se encontraba en estados de profunda meditación o concentración. Estos testimonios me obligaron a considerar teorías científicas que van más allá de la física clásica. Algunos investigadores han propuesto la existencia de campos bioenergéticos que podrían interactuar con la materia de maneras que aún no comprendemos completamente. La física cuántica ha demostrado que la conciencia del observador puede influir en el comportamiento de las partículas subatómicas, pero ¿podría este principio extenderse a objetos macroscópicos en condiciones especiales? El doctor Heinrich Kluber, un neurocientífico alemán cuyo trabajo ha sido sistemáticamente ignorado por la comunidad científica mainstream, desarrolló en los años 70 una teoría sobre lo que él denominaba resonancia psicomotriz. Según sus investigaciones, ciertos individuos podrían generar campos electromagnéticos de baja frecuencia capaces de influir en objetos metálicos y otros materiales conductores. Sus experimentos, realizados en laboratorios universitarios de Múnich, documentaron casos de telequinesis reproducibles en condiciones controladas, pero sus hallazgos nunca fueron publicados en revistas científicas de prestigio.
Lo que más me inquieta de estos casos es la manera en que las familias aprenden a normalizar estos fenómenos. He observado cómo padres y madres explican a sus hijos que los objetos que se mueven solos son simplemente parte de la personalidad de la casa, como si cada vivienda tuviera un carácter propio que se manifiesta a través de estos pequeños milagros cotidianos. Esta adaptación sugiere que los seres humanos poseemos una capacidad innata para integrar lo inexplicable en nuestra realidad cotidiana, siempre y cuando no represente una amenaza directa. Pero quizás lo más revelador es que en ninguno de estos casos las familias han buscado librarse de estos fenómenos. Al contrario, parecen desarrollar una especie de afecto hacia estas manifestaciones, como si fueran la prueba tangible de que su hogar está vivo de alguna manera. Una madre me dijo algo que no puedo olvidar. El día que los cajones dejen de abrirse solos, sabré que esta casa ha perdido su alma. Esta reflexión me hace preguntarme si no estaremos ante algo mucho más profundo que simples anomalías físicas. Tal vez estos fenómenos son la manera en que la conciencia humana interactúa con el espacio que habita, creando una simbiosis energética que transforma las casas en organismos vivos con memoria propia. Tal vez cada hogar absorbe y almacena las emociones, los pensamientos y las experiencias de quienes lo habitan y luego las devuelve al mundo físico a través de estos pequeños gestos que desafían las leyes conocidas de la física. Pero si las casas pueden almacenar memoria y energía, entonces debemos preguntarnos qué más habita en esos espacios que consideramos exclusivamente nuestros. Durante años he recopilado testimonios que sugieren algo inquietante y fascinante a la vez. No estamos solos en nuestros hogares. Existe una realidad paralela, una dimensión de presencias que comparten nuestro espacio doméstico sin que la mayoría de nosotros seamos conscientes de su existencia. Son como huéspedes silenciosos que han aprendido a moverse entre las sombras de nuestra percepción limitada. El primer testimonio que me impactó profundamente llegó de una mujer en Valencia, madre de 3 hijos, que durante una conversación aparentemente casual me confesó algo que llevaba años guardándose. Me dijo que desde pequeña había sentido que su habitación estaba habitada por alguien más. No era una sensación de miedo, sino de compañía constante. Una presencia que se manifestaba especialmente durante las noches de insomnio, cuando el silencio de la madrugada amplificaba cada sonido de la casa. Ella describía la sensación como si alguien se sentara en el borde de su cama creando una depresión visible en el colchón y permaneciera allí durante horas, simplemente acompañándola. Lo más perturbador de su relato no era la presencia en sí, sino el hecho de que cuando se casó y se mudó, esa compañía la siguió a su nuevo hogar, como si hubiera establecido un vínculo que trascendía el espacio físico. Los niños, con esa capacidad innata para percibir lo que los adultos hemos aprendido a ignorar, son quienes más frecuentemente reportan estas experiencias. He documentado decenas de casos donde pequeños de entre 3 y 8 años describen con naturalidad asombrosa la presencia de personas que solo ellos pueden ver. Un caso particularmente notable fue el de un niño de 5 años en Bilbao que durante meses mantuvo conversaciones con lo que él llamaba el señor del pasillo. Los padres, inicialmente preocupados por lo que consideraban un amigo imaginario demasiado persistente, comenzaron a inquietarse cuando el niño empezó a proporcionar detalles específicos sobre la vida de este señor. Describía su ropa de época, sus hábitos, incluso sus preferencias musicales. Lo más desconcertante llegó cuando el pequeño mencionó que el señor estaba triste porque nadie recordaba dónde había puesto sus llaves antes de irse. Una búsqueda posterior en el desván de la casa centenaria reveló un juego de llaves antiguas escondido detrás de una viga de madera, exactamente donde el niño había indicado que el señor las había dejado. La diferencia entre la percepción infantil y la adulta ante estas presencias es radical. Los niños las aceptan con la misma naturalidad con que aceptan la existencia de sus mascotas o sus juguetes. Para ellos, la presencia forma parte del paisaje cotidiano de la casa. Los adultos, en cambio, cuando logran percibir algo, suelen reaccionar con miedo, negación
o búsqueda desesperada de explicaciones racionales. Es como si el proceso de maduración nos enseñara a cerrar puertas perceptuales que en la infancia permanecían completamente abiertas. Tal vez lo que llamamos crecimiento es, en realidad, un progresivo empobrecimiento de nuestra capacidad de percibir la realidad completa. He documentado casos donde la interacción directa con estas entidades va más allá de la simple percepción. Una familia en Sevilla me relató experiencias que desafiaban cualquier explicación convencional. La madre, una mujer pragmática y escéptica por naturaleza, comenzó a notar que ciertos objetos de la casa aparecían movidos o reordenados sin explicación aparente. Inicialmente culpó a sus hijos adolescentes, pero la situación escaló cuando empezó a encontrar notas manuscritas en lugares imposibles. Mensajes breves escritos en una caligrafía que no pertenecía a ningún miembro de la familia. Las notas no contenían amenazas ni mensajes perturbadores. Eran más bien observaciones cotidianas, como las plantas del salón necesitan agua o la ventana del dormitorio está mal cerrada. Lo más inquietante era que estas observaciones siempre resultaban ser exactas. El fenómeno se intensificó cuando la familia decidió responder. Dejaron papel y lápiz en la mesa de la cocina con una nota que decía: «Si estás ahí, nos gustaría conocerte mejor». La respuesta llegó al día siguiente. «He estado aquí mucho tiempo. No quiero asustaros. Solo me gusta cuidar de esta casa». Lo que siguió fue una extraña convivencia donde la presencia se comunicaba ocasionalmente, siempre con mensajes útiles o protectores. Alertaba sobre electrodomésticos que podrían fallar, sobre cambios de tiempo que requerían cerrar ventanas, sobre visitas inesperadas que estaban por llegar. Era como vivir con un cuidador invisible que había asumido la responsabilidad de proteger el hogar y a sus habitantes. Los cambios físicos asociados a estas presencias son otra constante en los testimonios. La temperatura ambiente suele alterarse de manera inexplicable. He registrado casos donde habitaciones específicas de una casa experimentan descensos de temperatura de hasta 8 grados sin que exista ninguna fuente de frío aparente. Pero no siempre es frío. Algunas presencias generan ondas de calor suave, casi como el calor corporal de una persona que se acerca. Los olores también forman parte del fenómeno. Aromas a perfumes antiguos, a tabaco de pipa, a flores que no existen en la casa, a comida casera que nadie está preparando. Una mujer en Barcelona me contó que cada domingo por la mañana su cocina se llenaba del aroma a tostadas con mantequilla, exactamente como las que preparaba su abuela fallecida décadas atrás. El olor era tan intenso y específico que sus vecinos ocasionalmente preguntaban qué estaba cocinando. Las sensaciones táctiles son quizá las más perturbadoras y al mismo tiempo las más reconfortantes, dependiendo de la naturaleza de la presencia. He documentado casos de personas que sienten caricias en el cabello cuando están tristes, palmadas suaves en el hombro en momentos de estrés, o la sensación de una mano que se posa sobre la frente cuando tienen fiebre. Una enfermera jubilada de Madrid me relató que durante una larga convalecencia tras una operación sentía cada noche cómo alguien le arreglaba las mantas y le acomodaba la almohada. Al principio pensó que eran alucinaciones producto de la medicación, pero cuando se recuperó completamente las atenciones continuaron. Era como si hubiera adquirido una cuidadora invisible que se había encariñado con ella durante su vulnerabilidad. Sin embargo, no todas las presencias generan sensaciones benévolas. Existe una clara diferencia entre aquellas entidades que parecen actuar como protectores del hogar y aquellas que generan inquietud o malestar. Las presencias perturbadoras suelen manifestarse a través de sensaciones opresivas, olores desagradables, cambios bruscos de temperatura hacia el frío extremo y una atmósfera general de hostilidad que los habitantes de la casa sienten visceralmente. He investigado casos donde familias enteras han tenido que abandonar sus hogares debido a presencias que no solo se manifestaban, sino que parecían alimentarse del miedo y la incomodidad de los residentes. Un caso particularmente dramático ocurrió en una casa rural de Asturias, donde una familia experimentó durante meses una escalada de fenómenos cada vez más agresivos.
Comenzó con objetos que se movían durante la noche, continuó con sonidos inexplicables y escaló hasta manifestaciones físicas directas, empujones, tirones de cabello y una presión constante en el pecho que dificultaba el sueño. La diferencia con las presencias benévolas era palpable. Mientras estas últimas parecían buscar la armonía y el cuidado del espacio compartido, esta entidad parecía determinada a expulsar a los habitantes legítimos de la casa. Lo que más me intriga de estos testimonios es la consistencia en los patrones de comportamiento. Las presencias benévolas tienden a manifestarse de manera sutil y útil, como si hubieran desarrollado un protocolo de convivencia respetuosa. Las perturbadoras, en cambio, actúan con una agresividad que sugiere territorialidad o, en algunos casos, una necesidad desesperada de atención. Es como si existiera una jerarquía o diferentes tipos de conciencias que operan en estas dimensiones paralelas a nuestra realidad cotidiana. Tal vez estas presencias son ecos de vidas pasadas que permanecieron vinculadas a espacios específicos por razones emocionales profundas. Tal vez son manifestaciones de una forma de conciencia que no comprendemos, que existe en paralelo a la nuestra y ocasionalmente encuentra maneras de intersectar con nuestra realidad. O tal vez, y esta es la posibilidad que más me inquieta, somos nosotros quienes, sin saberlo, creamos estas presencias a través de la intensidad de nuestras emociones y pensamientos, poblando nuestros hogares con fragmentos de nuestra propia psique que adquieren una existencia semi-independiente. Pero hay una tercera posibilidad que durante años de investigación he ido encontrando una y otra vez, hasta el punto de convertirse en algo imposible de ignorar. Una hipótesis que, de ser cierta, cambiaría por completo nuestra comprensión no sólo de los fenómenos paranormales, sino de la naturaleza misma de la realidad y del tiempo. Me refiero a lo que algunos investigadores han comenzado a llamar la memoria de las piedras. Recuerdo vívidamente mi primer encuentro con esta teoría. Fue en una casa del siglo XVII en Toledo, donde una familia llevaba meses experimentando fenómenos que parecían recrear una y otra vez los mismos patrones. Sonidos de pasos en una habitación que había sido convertida en biblioteca, pero que siglos atrás había sido el dormitorio principal. El llanto de un niño que siempre se escuchaba a las 3 de la madrugada, precisamente en el rincón donde, según los archivos parroquiales que conseguimos consultar, había muerto un pequeño de apenas 2 años durante una epidemia de peste en 1623. Lo más inquietante no era sólo la repetición de estos fenómenos, sino su precisión temporal y espacial, como si siguieran un guión invisible grabado en algún lugar. La propietaria de la casa, una mujer culta y escéptica por naturaleza, me hizo una observación que no he podido olvidar. Es como si las paredes hubieran guardado esos momentos, me dijo, como si el dolor y el miedo se hubieran quedado atrapados en la piedra y ahora de vez en cuando se reprodujeran solos. En aquel momento pensé que era una metáfora hermosa, pero imposible. Años después, tras documentar decenas de casos similares, ya no estoy tan seguro de que fuera solo una metáfora. La idea de que la materia pueda retener información no es tan descabellada como podríamos pensar inicialmente. Sabemos que los cristales de cuarzo pueden almacenar datos digitales, que las rocas contienen la historia magnética de la Tierra en sus minerales, que el agua tiene una estructura molecular compleja que algunos científicos sugieren podría conservar memoria de las sustancias con las que ha estado en contacto. Si estos principios se aplican a escalas que podemos medir y verificar, ¿por qué no podrían aplicarse también a niveles más sutiles de información que aún no sabemos detectar con nuestros instrumentos? Durante mis investigaciones he comenzado a desarrollar lo que podríamos llamar una arqueología energética de los espacios domésticos. Cuando llego a una casa donde se reportan fenómenos inexplicables, ya no me centro únicamente en los testimonios de los habitantes actuales. Dedico semanas, a veces meses, a reconstruir la historia completa del lugar. Consulto archivos municipales, registros de defunciones, testimonios de antiguos vecinos, cualquier documento que pueda revelar qué ha ocurrido entre esas paredes a lo largo de los siglos.
Los resultados han sido, debo admitirlo, perturbadores. En casa tras casa he encontrado una correlación directa entre la intensidad y naturaleza de los fenómenos actuales y eventos traumáticos del pasado. No hablo solo de muertes violentas, que sería lo más obvio, sino de cualquier situación que hubiera generado emociones extremas y sostenidas, enfermedades prolongadas, separaciones dolorosas, pérdidas económicas devastadoras, conflictos familiares que se extendieron durante años. En una casa de Salamanca, construida en el siglo XVI, los habitantes actuales se quejaban de una sensación opresiva que se concentraba en el sótano, acompañada de olores inexplicables y cambios bruscos de temperatura. La investigación histórica reveló que ese sótano había sido utilizado durante la Inquisición como lugar de interrogatorios. Los documentos que encontramos en el archivo de la catedral describían con detalle macabro las torturas que allí se habían practicado durante décadas. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando este tipo de correlaciones se repiten una y otra vez, uno se ve obligado a considerar explicaciones más complejas. He desarrollado, junto con algunos colegas igual de obsesionados con estos misterios, técnicas que nos permiten leer la historia energética de un espacio. Utilizamos medidores electromagnéticos de alta sensibilidad, termómetros infrarrojos, detectores de campos magnéticos, pero también métodos menos convencionales. Hemos trabajado con personas que afirman tener capacidades de percepción extrasensorial, no desde una perspectiva crédula, sino como una herramienta más de investigación que debe ser contrastada con datos objetivos. Los resultados más fascinantes los hemos obtenido en construcciones realmente antiguas. Existe una correlación clara entre la antigüedad de un edificio y la intensidad de los fenómenos reportados. Las casas construidas antes del siglo XVIII parecen ser especialmente propensas a manifestar este tipo de actividades inexplicables. Inicialmente pensé que esto podría deberse simplemente a que los edificios más antiguos tienen más historia acumulada, más oportunidades para que hayan ocurrido eventos traumáticos. Pero hay algo más. Los materiales de construcción antiguos eran diferentes. La piedra se extraía de canteras locales y se trabajaba con técnicas que preservaban su estructura cristalina natural. Los morteros se hacían con cal viva y agua de manantiales cercanos. La madera provenía de bosques de la zona y se secaba durante años antes de ser utilizada. Todo el proceso de construcción era, sin saberlo, un procedimiento que optimizaba la capacidad de estos materiales para interactuar con campos energéticos sutiles. En contraste, los materiales modernos están procesados industrialmente, su estructura molecular ha sido alterada por procesos químicos y térmicos agresivos, su procedencia es desconocida y dispersa. Es posible que hayamos perdido sin darnos cuenta la capacidad de nuestras construcciones para funcionar como receptores y almacenes de información energética. Pero la hipótesis de la memoria de las piedras plantea preguntas aún más inquietantes. Si los materiales pueden retener información sobre eventos del pasado, ¿qué tipo de información están registrando sobre nosotros en este momento? Nuestras casas actuales están almacenando nuestras emociones, nuestros conflictos, nuestros momentos de alegría y desesperación. Estamos creando sin saberlo las manifestaciones paranormales del futuro. He comenzado a observar patrones en familias que viven en casas con fenómenos activos. No es solo que experimenten manifestaciones externas, sino que sus propias dinámicas familiares parecen verse influenciadas por la historia energética del lugar. Familias equilibradas que se mudan a casas con historias traumáticas comienzan a experimentar conflictos inexplicables. Parejas sólidas se encuentran discutiendo por motivos aparentemente triviales. Los niños desarrollan miedos nocturnos sin causa aparente. Es posible que estemos viviendo no solo nuestras propias vidas, sino también ecos de las vidas que se desarrollaron antes que nosotros en esos mismos espacios. ¿Puede la materia que nos rodea estar constantemente susurrando historias del pasado, influyendo en nuestros estados emocionales y mentales de maneras que no alcanzamos a comprender? Esta teoría sugiere que nuestros hogares no son espacios neutros, sino bibliotecas vivientes donde cada generación ha dejado su huella energética. Bibliotecas que no sabemos leer conscientemente, pero que nos afectan de maneras profundas e inconscientes.
Si esto fuera cierto, muchos de los conflictos familiares, las depresiones inexplicables, los cambios súbitos de personalidad que experimentamos en determinados espacios podrían tener explicaciones que van mucho más allá de la psicología convencional. Y aquí surge una reflexión que me mantiene despierto durante las noches. Si nuestras casas pueden retener la memoria emocional de quienes las habitaron antes, ¿qué responsabilidad tenemos hacia las generaciones futuras? ¿Qué tipo de herencia energética estamos dejando en los espacios que habitamos? Tal vez la verdadera pregunta no es si los fantasmas existen, sino qué tipo de fantasmas estamos creando cada día con nuestras propias vidas. Pero existe algo aún más desconcertante que la mera presencia de memorias del pasado en nuestros hogares. Durante mis años de investigación, he documentado casos donde estos fenómenos domésticos parecían actuar como un sistema de alerta temprana, como si la casa misma tratara de proteger a sus habitantes actuales de peligros inminentes. Y no hablo de folclore o supersticiones, sino de testimonios verificables donde familias enteras fueron salvadas por advertencias que nadie puede explicar desde la lógica convencional. El primer caso que me impactó profundamente ocurrió en una vivienda de los años 50 en Salamanca. La familia Herrera llevaba 6 meses experimentando pequeñas anomalías, grifos que se abrían solos durante la madrugada, siempre el mismo, el de la cocina. Al principio pensaron en problemas de fontanería, pero ningún técnico encontró fallas en las tuberías. La situación se intensificó cuando comenzaron a escuchar pasos en el pasillo que conectaba los dormitorios, pasos que se detenían exactamente frente a la puerta de la habitación de los niños. Carmen Herrera, la madre, me confesó que durante semanas intentó racionalizar estos eventos, hasta que una noche la despertó un ruido ensordecedor en la cocina, como si todos los armarios se hubieran abierto de golpe. Cuando bajó a investigar, encontró la casa en silencio absoluto, pero el grifo estaba abierto al máximo y el agua se derramaba por todo el suelo. Mientras cerraba la llave, percibió un fuerte olor a gas que provenía de la caldera. El técnico que revisó el sistema al día siguiente confirmó una fuga peligrosa que había comenzado esa misma noche, una fuga que habría sido letal si Carmen no hubiera bajado a tiempo para detectarla. ¿Casualidad? Posiblemente. Pero entonces me pregunto por qué esos grifos nunca volvieron a abrirse solos después de reparar la caldera. Los Herrera no son un caso aislado. A lo largo de mi investigación he recopilado más de 40 testimonios similares, donde las manifestaciones paranormales domésticas precedían eventos potencialmente trágicos. En Barcelona, la familia Ruiz vivió durante meses con el misterio de las luces que se encendían solas en el sótano siempre a las 3:15 de la madrugada. Pedro Ruiz, electricista de profesión, revisó toda la instalación sin encontrar anomalías. La noche anterior al terremoto de Lorca de 2011, que aunque lejano se sintió levemente en Barcelona, las luces del sótano no solo se encendieron, sino que comenzaron a parpadear frenéticamente. La familia, despertada por el fenómeno inusual, abandonó instintivamente la casa para salir al jardín, donde permanecieron hasta el amanecer sin saber muy bien por qué. Horas después descubrieron que una viga del techo del sótano se había fracturado durante la noche, precisamente sobre el lugar donde solían desayunar cada mañana. Existe un patrón que me fascina y me inquieta a partes iguales. Las familias que aprenden a interpretar estas señales, que desarrollan una especie de alfabeto doméstico para comunicarse con lo inexplicable, parecen desenvolverse con mayor seguridad en sus propios hogares. María González, de Sevilla, me relató cómo su familia había aprendido a distinguir entre diferentes tipos de manifestaciones. Los golpes suaves en las paredes, según su experiencia, indicaban cambios climáticos importantes, tormentas que podrían causar inundaciones en su barrio propenso a este tipo de problemas. Los objetos que aparecían fuera de lugar, especialmente las llaves, señalaban problemas mecánicos inminentes en el automóvil familiar. Los susurros apenas audibles en el salón advertían sobre visitas inesperadas, no siempre bienvenidas. Lo más perturbador de todo esto es que María no habla de estos fenómenos como algo sobrenatural, sino como parte natural de la vida doméstica. Me explicó que su abuela
ya había vivido experiencias similares en la misma casa y que su hija pequeña había comenzado recientemente a mencionar conversaciones con la señora del pasillo. Siempre antes de eventos familiares significativos. Cuando le pregunté si no temía por la salud mental de la niña, me miró con una expresión entre la sorpresa y la compasión. Miedo, me dijo. Esta casa nos cuida. Llevamos 3 generaciones aquí y nunca nos ha pasado nada grave. ¿Por qué habría de temer a algo que nos protege? Esta perspectiva me llevó a investigar el concepto de intuición familiar colectiva. ¿Es posible que algunas familias desarrollen a lo largo de generaciones una sensibilidad especial hacia las energías de sus hogares? Los estudios sobre percepción extrasensorial en gemelos idénticos han demostrado correlaciones estadísticamente significativas entre experiencias telepáticas y vínculos emocionales intensos. ¿Podría existir algo similar entre una familia y el espacio que ha habitado durante décadas? En Italia entrevisté al profesor Luigi Romani, especialista en psicología ambiental, quien ha documentado casos donde familias enteras experimentan simultáneamente presagios domésticos antes de tragedias. Su archivo incluye el testimonio de la familia Benedetti, cuyos miembros, distribuidos en diferentes habitaciones de su casa en Florencia, sintieron simultáneamente una presencia inquietante la noche anterior al accidente aéreo en el que habría muerto el padre de familia, si no hubiera perdido su vuelo debido a una extraña sensación de malestar que lo mantuvo despierto toda la noche anterior. Pero aquí surge una pregunta que me persigue constantemente. Si aceptamos la posibilidad de que nuestras casas pueden advertirnos sobre peligros, ¿qué mecanismo explica esta protección? ¿Se trata realmente de entidades conscientes que velan por nuestro bienestar o más bien de algún tipo de campo energético que reacciona ante alteraciones en el continuo espacio-tiempo que rodea eventos traumáticos futuros? La física cuántica nos ha enseñado que el tiempo no es la línea recta que percibimos subjetivamente. Si la información puede viajar hacia atrás en el tiempo a nivel subatómico, como sugieren algunos experimentos con partículas entrelazadas, ¿por qué no podríamos recibir ecos de eventos futuros a través de los espacios que habitamos? Las casas, después de todo, son concentraciones masivas de materia que han sido testigos de innumerables acontecimientos emocionales intensos. Esta línea de pensamiento me llevó a contactar con el doctor Rafael Santamaría, físico teórico de la Universidad Complutense, quien ha desarrollado una teoría fascinante sobre la memoria cuántica de los espacios habitados. Según sus cálculos, cada evento emocional intenso deja una huella cuántica en la estructura molecular de los materiales circundantes. Estas huellas podrían, bajo ciertas condiciones, generar interferencias que algunas personas perciben como fenómenos paranormales, pero que en realidad serían ecos de información temporal. Sin embargo, esta explicación científica no resuelve completamente el misterio de las premoniciones domésticas. Si las casas solo registraran eventos pasados, ¿cómo explicar las advertencias sobre peligros futuros? Aquí es donde la investigación entra en territorio verdaderamente inexplorado. Tal vez nuestras casas no solo guardan memoria del pasado, sino que también funcionan como antenas que captan perturbaciones en el tejido del tiempo, alertándonos sobre eventos que aún no han ocurrido pero que ya están ejerciendo su influencia en el presente. Durante mis entrevistas he notado un patrón significativo en las familias que experimentan estos fenómenos protectores. Todas mantienen vínculos emocionales profundos con sus hogares, los consideran santuarios familiares más que simples propiedades inmobiliarias. Hablan de sus casas como si fueran seres vivos, con personalidad propia, capaces de alegría y tristeza, de memoria y preocupación por el bienestar de sus habitantes. Esta relación simbiótica entre familia y hogar me lleva a preguntarme si estamos ante un fenómeno que trasciende lo paranormal para adentrarse en lo profundamente humano. ¿Es posible que nuestro amor genuino por los espacios que habitamos cree algún tipo de campo protector, una conciencia emergente que surge de la combinación entre nuestra energía emocional y la memoria acumulada del lugar? Pero no todos los testimonios que he recogido a lo largo de estos años hablan de esa relación armoniosa entre familia y hogar.
Existe otra cara de esta realidad, una dimensión que me ha llevado a cuestionarme si realmente comprendemos la naturaleza de estos fenómenos. Porque cuando hablo con determinadas familias, cuando escucho sus relatos con la misma atención que dedico a los casos más esperanzadores, me encuentro con algo completamente distinto. Me encuentro con el terror. La familia Herrera, de Salamanca, me recibió en su nueva casa, una vivienda alquilada en las afueras de la ciudad que habían conseguido tras abandonar precipitadamente su hogar anterior. Carmen, la madre, una mujer de unos 40 años con las manos temblorosas y la mirada esquiva, me contó una historia que aún resuena en mi memoria como una advertencia. Durante 3 meses, me dijo, no pudieron salir de su casa. Literalmente, cada vez que intentaban cruzar el umbral de la puerta principal, algo los detenía. No una fuerza física, sino algo mucho más sutil y aterrador, una sensación de pánico absoluto que los paralizaba en el mismo momento en que sus pies tocaban el felpudo. Su marido, Rodrigo, un hombre pragmático que había trabajado durante años como mecánico, me explicó cómo los fenómenos habían comenzado de forma casi imperceptible. Pequeños ruidos nocturnos, objetos que cambiaban ligeramente de lugar, una temperatura que fluctuaba sin explicación aparente, nada que no pudiera atribuirse a las características propias de una casa antigua. Pero gradualmente, me contó con voz quebrada, la casa comenzó a ejercer una especie de dominio sobre ellos. Las llaves desaparecían justo cuando necesitaban salir. El coche no arrancaba misteriosamente cuando tenían citas importantes. Los teléfonos perdían señal en los momentos más críticos. Lo que más me impresionó de su testimonio fue la descripción de esa escalada progresiva. Carmen me habló de cómo los fenómenos parecían adaptarse a sus intentos de resistencia. Cuando instalaron nuevas cerraduras, las llaves se perdían con mayor frecuencia. Cuando llamaron a un electricista para revisar los problemas con la luz, el profesional experimentó tal malestar en la casa que abandonó el trabajo sin completarlo. Era como si la vivienda hubiera desarrollado una inteligencia estratégica, una capacidad de anticipación que superaba cualquier lógica conocida. El punto de inflexión llegó cuando su hija, adolescente, Marta, comenzó a experimentar lo que ella describía como conversaciones con la casa. La muchacha, que había sido siempre una estudiante brillante y equilibrada, empezó a mostrar signos de aislamiento extremo. Se negaba a salir de su habitación, decía que la casa le había explicado que el mundo exterior era peligroso, que allí dentro estaría protegida para siempre. Cuando los padres intentaron obligarla a acompañarlos fuera, la chica experimentaba crisis de pánico tan severas que terminaban llamando a emergencias médicas. Pero aquí viene lo más inquietante. Cuando llegaban los servicios de emergencia, cuando los paramédicos cruzaban el umbral de la casa, ellos también comenzaban a experimentar una resistencia inexplicable a marcharse. Rodrigo me contó que en una ocasión, un técnico sanitario que había acudido para atender a Marta pasó más de 2 horas en el interior de la vivienda, aparentemente incapaz de completar su trabajo y marcharse. Cuando finalmente logró salir, no recordaba claramente qué había estado haciendo durante todo ese tiempo. Este patrón se repitió en otros casos que he documentado. La familia Morales, de Zaragoza, vivió una experiencia similar durante casi 6 meses. Me describieron cómo su casa parecía haber desarrollado la capacidad de manipular las percepciones temporales de sus habitantes. Lo que ellos creían que había sido 1 hora, resultaban ser 4 o 5 horas de tiempo real. Perdían trabajos, citas médicas, compromisos sociales, sin ser completamente conscientes de ello hasta que era demasiado tarde. La intervención externa, cuando finalmente llega, plantea desafíos únicos que me han obligado a replantear muchas de mis convicciones sobre estos fenómenos. He conocido a profesionales, algunos con formación religiosa, otros con enfoques más técnicos, que han desarrollado metodologías específicas para estas situaciones extremas. Uno de ellos, un investigador de Valencia que prefiere mantener su anonimato, me explicó que el primer paso siempre consiste en establecer un perímetro de neutralidad
alrededor de la vivienda afectada. Este proceso, me contó, requiere la presencia simultánea de varias personas externas que actúan como anclas para la realidad normal. Su función es mantener un contacto constante con los habitantes de la casa, proporcionando referencias temporales y espaciales que contrarresten la distorsión que el fenómeno ejerce sobre la percepción. Es un trabajo que requiere una resistencia psicológica extraordinaria, porque quienes intervienen también experimentan la influencia de la anomalía. Las técnicas de liberación que he podido observar combinan elementos que van desde lo puramente práctico hasta lo aparentemente ritual. Se incluyen cambios físicos en la estructura de la vivienda, modificaciones en la distribución de los muebles, alteración de patrones lumínicos y sonoros, e incluso la introducción de elementos naturales específicos que parecen actuar como neutralizadores del fenómeno. Lo que me resulta más fascinante es que ninguna de estas técnicas funciona de forma universal. Cada caso requiere un abordaje único, como si cada casa hubiera desarrollado una personalidad específica que demanda un tratamiento individualizado. La psicología del miedo juega un papel central en estos procesos, pero no de la manera que inicialmente había supuesto. He observado que el miedo no es simplemente una reacción ante los fenómenos, sino que parece convertirse en una especie de combustible que los alimenta y los intensifica. Las familias atrapadas me describen un ciclo vicioso donde su terror creciente parece conferir más poder a las manifestaciones, creando una espiral ascendente que puede volverse aparentemente imparable. Sin embargo, he notado que existe un punto de quiebre, un momento en el que el miedo alcanza tal intensidad que se transforma en algo diferente. Carmen Herrera me contó que su liberación llegó cuando, después de semanas de terror paralizante, experimentó lo que ella describe como una rendición absoluta. Dejó de luchar contra el fenómeno, dejó de resistirse a sus efectos, y en ese momento de aceptación total algo cambió fundamentalmente en la dinámica de su casa. Es como si estos fenómenos se nutrieran específicamente de la resistencia, de la tensión que surge cuando la consciencia humana se niega a aceptar una realidad que desafía sus marcos de referencia habituales. Cuando esa resistencia desaparece, cuando la persona logra alcanzar un estado de aceptación serena, el poder del fenómeno parece disolverse naturalmente. Estas experiencias me han llevado a preguntarme si lo que llamamos casas-prisión son realmente manifestaciones externas o si son proyecciones de nuestros propios miedos más profundos, amplificados por algún mecanismo que aún no comprendemos completamente. Es posible que estos espacios actúen como espejos que reflejan y magnifican aspectos de nuestra psique que normalmente mantenemos ocultos, incluso para nosotros mismos. La pregunta que me persigue es si estos fenómenos representan una forma de comunicación que no hemos aprendido a interpretar correctamente, mensajes codificados en experiencias que percibimos como amenazantes porque desafían nuestra comprensión fundamental de la realidad y de nosotros mismos. Enfrentar esta realidad exigía desarrollar métodos que fueran más allá de los protocolos convencionales, algo que aprendí cuando me encontré por primera vez con el trabajo del doctor Eduardo Menéndez, un físico cuántico de Barcelona, que había comenzado a colaborar con investigadores de fenómenos paranormales no por casualidad, sino porque los mismos principios que regían el comportamiento de las partículas subatómicas parecían manifestarse a gran escala en estos espacios domésticos perturbados. Menéndez me explicó durante una larga conversación en su laboratorio que la mecánica cuántica sugiere que el observador influye en la realidad observada y que quizá estos fenómenos domésticos no eran tanto invasiones externas como respuestas del espacio mismo a la conciencia de quienes lo habitaban. Esta perspectiva cambió completamente mi aproximación a los casos que investigaba. El primer método no convencional que documenté surgió de la colaboración entre Menéndez y una antropóloga especializada en tradiciones chamánicas andinas, la doctora Carmen Villalobos,
quien había estudiado durante décadas las técnicas de limpieza espacial utilizadas por los curanderos quechuas en Perú, lo extraordinario de su trabajo conjunto era cómo combinaban mediciones electromagnéticas precisas con rituales ancestrales que habían permanecido inalterados durante siglos. En una casa de Sevilla donde los objetos se desplazaban sistemáticamente cada madrugada, instalaron sensores que registraban fluctuaciones en el campo electromagnético justo antes de cada manifestación. Villalobos realizó entonces un ritual de despacho, una ofrenda ceremonial dirigida a las energías del lugar, no para expulsarlas, sino para establecer una comunicación respetuosa. Los sensores registraron una disminución gradual de las anomalías electromagnéticas a lo largo de 3 semanas, hasta que los fenómenos cesaron completamente. Lo que más me impresionó de este caso fue la metodología híbrida que desarrollaron. No se trataba de imponer una solución, sino de crear un diálogo entre diferentes formas de conocimiento. Menéndez medía, Villalobos interpretaba, y juntos desarrollaron protocolos que respectaban tanto la rigurosidad científica como la sabiduría tradicional. Me di cuenta de que esta colaboración representaba una revolución silenciosa en el abordaje de fenómenos que la ciencia convencional había relegado al terreno de la superstición. Aquí había físicos cuánticos trabajando codo a codo con chamanes, psicólogos especializados en trauma familiar, colaborando con geólogos que estudiaban las características energéticas del terreno donde se asentaban las viviendas problemáticas. Durante mis investigaciones, documenté varios casos donde estas técnicas híbridas produjeron resultados extraordinarios. En una casa de campo en Asturias, donde 3 generaciones habían convivido con apariciones nocturnas que impedían el descanso de la familia, un equipo multidisciplinario aplicó lo que llamaron protocolo de neutralización graduada. Primero, un geólogo identificó que la casa estaba construida sobre una falla tectónica menor que generaba campos electromagnéticos anómalos. Luego, un especialista en tradiciones celtas realizó una ceremonia de reconocimiento dirigida a los espíritus del lugar mientras sensores registraban cada cambio en el ambiente. Finalmente, la familia participó en lo que denominaron una declaración de intenciones colectiva, donde todos los miembros expresaron su deseo de cohabitar pacíficamente con cualquier presencia que compartiera el espacio. El resultado fue notable. Las apariciones no desaparecieron inmediatamente, pero su naturaleza cambió de manera drástica. En lugar de las figuras amenazantes que habían aterrorizado a la familia durante años, comenzaron a percibirse presencias más neutras, casi protectoras. Los hijos dejaron de tener pesadillas, los padres recuperaron el sueño reparador y gradualmente la casa se transformó en un espacio donde todos se sentían seguros. Este caso me enseñó algo fundamental sobre la naturaleza de estos fenómenos. Quizá el objetivo no debía ser la eliminación completa, sino el establecimiento de una convivencia armónica. Sin embargo, no todos los intentos de liberación fueron exitosos. Documenté casos donde la aplicación de técnicas agresivas, diseñadas para expulsar las presencias, resultó en una intensificación de los fenómenos. En una vivienda de Valencia, un grupo de investigadores intentó utilizar campos electromagnéticos de alta intensidad para limpiar el espacio de cualquier anomalía. El resultado fue catastrófico. Los fenómenos se multiplicaron, se volvieron más violentos y comenzaron a afectar incluso a los vecinos de las casas contiguas. La familia tuvo que abandonar temporalmente su hogar mientras un nuevo equipo, dirigido por la doctora Villalobos, implementó técnicas de reconciliación espacial que requirieron meses de trabajo paciente para restaurar el equilibrio perdido. Estos fracasos me llevaron a comprender que el factor humano era infinitamente más complejo de lo que habíamos imaginado inicialmente. En cada caso exitoso que documenté, observé que la voluntad colectiva de la familia jugaba un papel determinante. No bastaba con que los investigadores aplicaran técnicas sofisticadas si los habitantes del espacio no participaban activamente en el proceso de transformación. Era como si estos fenómenos respondieran no solo a las características físicas del espacio, sino también al estado emocional y las intenciones conscientes de quienes lo habitaban.
En una casa de Guadalajara donde los residentes habían desarrollado una actitud de respeto y curiosidad hacia los fenómenos inexplicables que experimentaban, el proceso de armonización fue sorprendentemente rápido y efectivo. La familia había decidido documentar cada manifestación sin miedo, casi como si estuvieran estudiando a huéspedes misteriosos que compartían su hogar. Esta actitud de aceptación y respeto pareció facilitar enormemente el trabajo de los investigadores, quienes aplicaron técnicas de comunicación energética que produjeron resultados visibles en cuestión de días. Por el contrario, en hogares donde prevalecía el miedo, la hostilidad o la desesperación, incluso las técnicas más sofisticadas encontraban resistencia. Era como si el propio ambiente emocional de la familia creara barreras que impedían la efectividad de cualquier intervención externa. Esto me llevó a desarrollar una teoría que aún estoy explorando. Quizá estos fenómenos domésticos no son invasiones externas, sino manifestaciones de dinámicas familiares inconscientes que encuentran expresión a través de mecanismos que no comprendemos completamente. El respeto hacia estas entidades o manifestaciones emergió como un principio fundamental en todos los protocolos exitosos que documenté. Los investigadores más efectivos eran aquellos que abordaban cada caso con la humildad de quien reconoce que está adentrándose en territorios inexplorados del conocimiento humano. No llegaban con la arrogancia de quienes pretenden imponer soluciones, sino con la actitud de quienes buscan comprender y facilitar procesos de transformación que quizá ya estaban en marcha por sí mismos. Esta aproximación respetuosa incluía rituales de presentación al llegar a cada hogar, explicaciones detalladas dirigidas tanto a la familia como a las presencias invisibles sobre los procedimientos que se implementarían, y siempre la obtención de algún tipo de consentimiento energético antes de proceder. Aunque pueda sonar extraño, los investigadores más exitosos desarrollaron protocolos para pedir permiso al espacio mismo antes de realizar cualquier intervención. Y curiosamente, esta cortesía parecía facilitar enormemente el trabajo posterior. La evolución de estos métodos de liberación me ha enseñado que estamos ante un fenómeno que trasciende las categorías convencionales de comprensión. No es puramente físico ni puramente psicológico, no es completamente personal ni completamente externo, es algo que existe en la intersección de múltiples realidades y quizá por eso requiere aproximaciones que integren múltiples formas de conocimiento y respeto hacia dimensiones de la experiencia humana que apenas comenzamos a explorar. Pero entonces llegamos al núcleo de lo que realmente me inquieta después de todos estos años, recogiendo testimonios y observando patrones. ¿Qué son exactamente estas presencias que comparten nuestros espacios más íntimos? ¿De dónde emergen y por qué parecen tener tal capacidad para interactuar con nuestro mundo físico de maneras que desafían todo lo que creemos saber sobre la materia, la energía y la conciencia? Durante décadas he escuchado teorías, espíritus de personas fallecidas que permanecen atados a lugares donde fueron felices o sufrieron intensamente, elementales o seres de otras dimensiones que coexisten con nosotros en capas de realidad que normalmente no percibimos. Manifestaciones de nuestro propio inconsciente colectivo proyectadas al exterior mediante mecanismos que la ciencia aún no comprende. Cada explicación tiene su lógica. Cada una parece encajar con ciertos aspectos de los fenómenos, pero ninguna logra abarcar completamente la complejidad de lo que estamos observando. Recuerdo una conversación que mantuve hace años con un físico cuántico de Barcelona, alguien que había dedicado su carrera a estudiar los aspectos más extraños de la realidad subatómica. Me contaba cómo las partículas parecen existir en múltiples estados simultáneamente hasta el momento en que son observadas, cómo la información puede transmitirse instantáneamente a través de distancias imposibles, cómo el propio acto de observar parece influir en aquello que se observa. Y entonces me preguntó algo que me dejó pensando durante meses. ¿Y si lo que llamamos paranormal no es más que normal en dimensiones de la realidad que aún no sabemos medir? Su hipótesis era fascinante. Según él,
Vivimos inmersos en un océano de realidades paralelas, capas dimensionales que coexisten en el mismo espacio, pero vibran en frecuencias diferentes. La mayoría del tiempo, nuestros sentidos están sintonizados únicamente con la frecuencia de nuestra realidad física habitual, pero bajo ciertas condiciones, esa sintonización puede fluctuar. Piénsalo por un momento. Tu cerebro genera constantemente campos electromagnéticos, ondas, que interactúan con todo lo que te rodea de maneras sutiles pero mensurables. Cuando experimentas emociones intensas, cuando atraviesas periodos de estrés extremo o de profunda relajación, cuando tu sistema nervioso entra en estados alterados por enfermedad, medicación o simplemente por los ritmos naturales del sueño, esos campos electromagnéticos cambian su patrón, su intensidad, su frecuencia. ¿Es posible que en esos momentos tu conciencia pueda acceder a información o interactuar con aspectos de la realidad que normalmente permanecen fuera de tu rango perceptual? Los testimonios que he recopilado sugieren algo inquietante. Muchas de las personas que reportan actividad inexplicable en sus hogares atravesaban momentos de transición emocional intensa cuando comenzaron las experiencias. Divorcios dolorosos, pérdidas familiares, mudanzas traumáticas, enfermedades prolongadas, periodos de depresión profunda o, curiosamente, también momentos de gran felicidad y apertura espiritual, como si el estado alterado de conciencia actuara como una llave que abre puertas perceptuales normalmente cerradas. Pero hay algo más que me llama profundamente la atención. Los espacios físicos parecen importar. No todos los hogares experimentan estos fenómenos con la misma frecuencia o intensidad. Hay casas donde generación tras generación de habitantes reportan experiencias similares, independientemente de sus creencias, su cultura o su disposición psicológica. Esto me lleva a considerar una posibilidad que resulta aún más perturbadora, que ciertos lugares actúan como ventanas naturales entre realidades, puntos donde la membrana que separa diferentes dimensiones de la existencia es más permeable. He visitado algunas de estas casas, edificaciones antiguas donde las piedras parecen haber absorbido siglos de emociones humanas intensas, apartamentos modernos construidos sobre terrenos con historias complicadas, viviendas aparentemente normales que por razones que no logro comprender completamente parecen amplificar cualquier alteración en el campo electromagnético de sus habitantes. En algunos casos he podido medir fluctuaciones energéticas inexplicables con instrumentos convencionales, cambios de temperatura localizados que no responden a corrientes de aire ni a fuentes de calor identificables, variaciones en los campos magnéticos que no se correlacionan con la actividad eléctrica de la casa, alteraciones en la ionización del aire que sugieren la presencia de fenómenos energéticos desconocidos. Un ingeniero eléctrico de Madrid me explicó una vez su teoría sobre lo que él llamaba resonancia dimensional. Según su hipótesis, ciertos espacios físicos pueden actuar como cajas de resonancia que amplifican las frecuencias emanadas por la conciencia humana. Cuando una persona emocionalmente sensible o en un estado alterado de conciencia habita uno de estos espacios, se crea una especie de bucle de retroalimentación. La conciencia proyecta patrones energéticos, el espacio los amplifica, esa amplificación afecta de vuelta a la conciencia y el ciclo se intensifica hasta que comienzan a manifestarse fenómenos que trascienden las leyes físicas que creemos conocer. Esto podría explicar por qué los niños parecen más susceptibles a estas experiencias. Su sistema nervioso está en pleno desarrollo, su campo electromagnético personal es más maleable y no han desarrollado aún los filtros cognitivos que los adultos usamos para descartar información sensorial que no encaja con nuestras expectativas. Un niño de 5 años que ve una figura luminosa en su habitación no se pregunta inmediatamente si es posible o imposible, simplemente registra la experiencia sin los prejuicios que condicionan la percepción adulta. Pero entonces surge una pregunta aún más profunda. Si estas presencias son manifestaciones de nuestra propia conciencia amplificada por las condiciones del espacio,
¿Por qué a menudo parecen tener personalidad, intenciones y conocimientos propios? ¿Por qué muchas veces proporcionan información que la persona no podría conocer conscientemente? ¿Por qué algunas parecen benevolentes mientras otras generan una sensación de amenaza o inquietud? Una posibilidad que me resulta especialmente fascinante es que lo que llamamos conciencia individual sea en realidad mucho más complejo y conectado de lo que imaginamos. Quizá cada uno de nosotros tiene acceso a niveles muy profundos a un campo de información que trasciende nuestro conocimiento consciente, un banco de datos universal donde se almacenan no solo nuestras propias experiencias, sino las experiencias de todos los que han habitado un espacio, de todos los que han vivido emociones similares, de todos los que han enfrentado circunstancias parecidas a las nuestras. Si esto fuera cierto, entonces nuestros compañeros invisibles podrían ser fragmentos de esa conciencia colectiva que bajo ciertas condiciones adquieren una cierta autonomía temporal. No serían exactamente espíritus de personas fallecidas, pero tampoco serían puramente alucinaciones individuales. Serían algo intermedio, manifestaciones de patrones de conciencia que trascienden la individualidad, pero que se expresan a través de la experiencia personal. Esta hipótesis explicaría muchas de las características más desconcertantes de estos fenómenos. Su aparente inteligencia, su capacidad para adaptarse a las circunstancias específicas de cada hogar, su tendencia a manifestarse de maneras que resultan significativas para los habitantes de la casa, su persistencia a lo largo del tiempo y también su aparente capacidad para desaparecer cuando las condiciones energéticas o emocionales del espacio cambian significativamente. Pero reconozco que todas estas son especulaciones, intentos de dar sentido a experiencias que quizá trascienden nuestros marcos conceptuales actuales. Lo único que puedo afirmar con certeza es que algo está sucediendo en nuestros hogares, algo que involucra aspectos de la realidad que apenas comenzamos a vislumbrar, y que quizá, en lugar de buscar explicaciones definitivas, deberíamos aprender a convivir con el misterio, a respetar estas manifestaciones como señales de que la frontera entre lo conocido y lo desconocido es mucho más porosa de lo que nos gusta admitir. Pero aquí no termina esta historia. Porque si hay algo que he aprendido después de décadas siguiendo estos rastros de lo imposible, es que estos fenómenos domésticos no son sólo manifestaciones aleatorias de fuerzas desconocidas. No. Hay algo mucho más profundo operando en estos hogares, algo que me atrevo a llamar un laboratorio invisible de la conciencia humana, un espacio donde se desarrollan, casi sin que nos demos cuenta, capacidades que llevamos dormidas desde siempre. Me viene a la memoria el caso de la familia Mendoza en Guadalajara. Llevaban 3 años conviviendo con lo que ellos describían como presencias amigables que movían objetos, encendían luces y ocasionalmente dejaban mensajes escritos en el vapor de los espejos del baño. Al principio, como es natural, hubo miedo, desconcierto, incluso intentos de mudarse, pero algo curioso comenzó a suceder conforme pasaban los meses. La hija menor, Carmen, de apenas 8 años, empezó a experimentar sueños extraordinariamente vívidos que después resultaban ser premonitorios. Soñaba con llamadas telefónicas antes de que llegaran, con visitas inesperadas, con pequeños accidentes domésticos que podían evitarse. La Madre Rosa descubrió que podía sentir la presencia de estas entidades antes de que se manifestaran físicamente, como si hubiera desarrollado una especie de radar emocional. Y el padre, inicialmente el más escéptico, comenzó a experimentar episodios de lo que él mismo describía como conocimiento súbito, momentos en los que comprendía cosas sobre su familia, su trabajo, incluso sobre extraños, sin saber cómo había llegado a esas conclusiones. Lo fascinante de este caso no son solo los fenómenos en sí, sino cómo la familia fue evolucionando, adaptándose, desarrollando nuevas formas de percepción y comunicación. Era como si la presencia de estas entidades hubiera activado algo que ya estaba latente en cada uno de ellos, un potencial dormido que necesitaba únicamente el estímulo adecuado para despertar. Durante mis entrevistas con ellos,
Rosa me confesó algo que me ha quedado grabado para siempre. Me dijo que una noche, mientras meditaba en la sala después de una jornada particularmente intensa de manifestaciones, sintió como si una voz interior le susurrara que no tuviera miedo, que aquello que estaba sucediendo en su casa era en realidad un regalo, una oportunidad de crecimiento que pocas familias tenían la fortuna de experimentar. Y que si en lugar de resistirse se permitían fluir con estas experiencias, descubrirían aspectos de sí mismos que ni siquiera sabían que existían. Esto me llevó a plantearme una pregunta inquietante. ¿Y si estos fenómenos paranormales domésticos no son invasiones externas, sino catalizadores de procesos internos? ¿Y si estas entidades, sean lo que sean, funcionan como una especie de activadores de capacidades psíquicas latentes en los seres humanos? La idea es perturbadora y fascinante a la vez, porque sugiere que nuestros hogares podrían estar sirviendo como laboratorios donde se experimenta con los límites de la conciencia humana. He documentado decenas de casos donde familias que inicialmente vivían experiencias paranormales aterradoras terminaron desarrollando lo que solo puedo describir como habilidades extrasensoriales. Telepatía entre miembros de la familia, capacidad de influir en aparatos eléctricos con el pensamiento, percepciones que trascendían las barreras del tiempo y el espacio. Como si la convivencia prolongada con lo inexplicable hubiera ampliado sus rangos de percepción. En el norte de España tuve la oportunidad de entrevistar a una familia que había logrado algo verdaderamente extraordinario. Después de 2 años de convivir con fenómenos poltergeist, habían aprendido a comunicarse conscientemente con las entidades que habitaban su casa. No estoy hablando de sesiones espiritistas o rituales complicados. Me refiero a, a una forma de comunicación directa, casi telepática, donde podían hacer preguntas y recibir respuestas a través de patrones en los movimientos de objetos, en las variaciones de temperatura, en cambios sutiles en la atmósfera de las habitaciones. La madre de esta familia, Mercedes, me explicó que el proceso había sido gradual. Primero aprendieron a distinguir entre diferentes tipos de manifestaciones, cada una asociada con estados emocionales específicos de estas presencias. Después comenzaron a notar que sus propios estados de ánimo influían directamente en la intensidad y naturaleza de los fenómenos. Y finalmente, casi por accidente, descubrieron que podían iniciar contacto conscientemente simplemente enfocando su atención de una manera particular y formulando mentalmente preguntas específicas. Lo que más me impactó de este testimonio fue la descripción que Mercedes hizo de los estados alterados de conciencia que acompañaban estos episodios de comunicación. Hablaba de una sensación de expansión mental, como si su conciencia se extendiera más allá de los límites físicos de su cuerpo, permitiéndole percibir información que normalmente estaría fuera de su alcance. Describía momentos en los que podía ver el pasado de su casa, conocer detalles sobre personas que habían vivido allí décadas antes, incluso percibir emociones y pensamientos de vecinos que se encontraban en otras viviendas. Estos relatos me han llevado a reflexionar sobre la posibilidad de que nuestros hogares funcionen como amplificadores de capacidades psíquicas naturales que todos poseemos, pero que raramente utilizamos. Como si la combinación específica de energías, memorias residuales y resonancias emocionales que se acumulan en un espacio doméstico creara las condiciones ideales para que afloren aspectos dormidos de la conciencia humana. He observado patrones consistentes en muchos de estos casos. Las familias que logran trascender el miedo inicial y establecer algún tipo de comunicación con estas presencias, inevitablemente reportan una aceleración en lo que solo puedo describir como su evolución espiritual. Desarrollan mayor empatía, intuición más aguda, capacidad para percibir energías sutiles en las personas y los lugares. Es como si la convivencia con lo paranormal les hubiera proporcionado herramientas para navegar dimensiones de la realidad que normalmente permanecen inaccesibles. Recuerdo particularmente el caso de una familia en Valencia, donde el hijo adolescente, inicialmente aterrorizado por las manifestaciones nocturnas en su habitación, terminó desarrollando lo que él describía como visión remota. Podía ver
lugares distantes, percibir lo que estaba sucediendo en casas de amigos, incluso anticipar eventos que ocurrirían en su instituto días antes de que sucedieran. Sus padres, inicialmente preocupados por lo que consideraban alucinaciones, gradualmente se dieron cuenta de que las percepciones de su hijo eran extraordinariamente precisas. Todo esto me ha llevado a considerar una posibilidad inquietante. ¿Y si estos fenómenos paranormales domésticos son en realidad procesos naturales de evolución de la conciencia humana? ¿Y si nuestras casas, con toda su carga emocional y energética acumulada, están sirviendo como incubadoras donde se gestan las próximas etapas de nuestro desarrollo psíquico? La resistencia que estos casos encuentran en círculos científicos y religiosos oficiales cobra entonces un sentido diferente. No se trata sólo de escepticismo ante lo desconocido, sino de resistencia ante la posibilidad de que los seres humanos tengamos capacidades que trascienden los límites que nos hemos impuesto. Capacidades que, una vez desarrolladas plenamente, podrían transformar nuestra comprensión de la realidad de maneras impredecibles. Y mientras reflexiono sobre todo esto, no puedo evitar preguntarme si estos laboratorios invisibles de la conciencia que operan en nuestros hogares no son señales de algo mucho más grande que está ocurriendo. Una transformación silenciosa de la humanidad que se está gestando no en universidades o laboratorios oficiales, sino en la intimidad de nuestras casas, donde lo cotidiano y lo extraordinario se entrelazan de maneras que apenas comenzamos a comprender. Y mientras reflexiono sobre todo esto, no puedo evitar preguntarme si estos laboratorios invisibles de la conciencia que operan en nuestros hogares no son señales de algo mucho más grande que está ocurriendo, una transformación silenciosa de la humanidad que se está gestando no en universidades o laboratorios oficiales, sino en la intimidad de nuestras casas, donde lo cotidiano y lo extraordinario se entrelazan de maneras que apenas comenzamos a comprender. Porque verán, después de décadas recorriendo el mundo, documentando experiencias que desafían nuestra lógica más elemental, he llegado a una conclusión que quizá les resulte inquietante. No hay un solo hogar, no hay una sola casa en este planeta que esté exenta de algún tipo de fenómeno inexplicable. No me refiero únicamente a apariciones o voces misteriosas, aunque también las incluyo. Hablo de esa sensación de presencia que todos hemos experimentado alguna vez. Esa certeza íntima de que algo o alguien nos observa cuando creemos estar solos. Ese sueño recurrente que parece más real que la vigilia. Esa fotografía familiar donde aparece algo que no estaba allí cuando se tomó la imagen. Durante años, la gente me ha escrito cartas, me ha enviado correos, me ha abordado en conferencias para contarme cosas que jamás habían contado a nadie. Y siempre, siempre comienzan de la misma manera. Esto que le voy a contar no se lo he dicho ni a mi familia más cercana, pero en mi casa pasan cosas que no puedo explicar. Es como si cada hogar guardara un secreto, como si cada familia conviviera con realidades paralelas que prefieren mantener en silencio por temor al ridículo o a la incomprensión. Recuerdo a una mujer de Sevilla que me confesó que su cocina se transformaba por las noches, no de manera dramática o terrorífica, sino de forma sutil, casi imperceptible. Los utensilios aparecían ordenados de manera diferente. El aroma a pan recién horneado inundaba la estancia sin que nadie hubiera cocinado. Y cuando bajaba a investigar encontraba la mesa puesta para 4 personas, cuando en esa casa solo vivían 2. Al principio pensó que era su marido, quien lo hacía durante algún episodio de sonambulismo, pero una noche se quedó despierta, vigilando, y confirmó que su esposo no se había movido de la cama. Casos como este se cuentan por miles, por decenas de miles, y lo más fascinante es que cada familia desarrolla sus propios mecanismos de convivencia con lo inexplicable. Algunos lo normalizan completamente, como si fuera un inquilino invisible más. Otros establecen límites tácitos, territorios donde lo extraño puede manifestarse sin generar conflicto. Y hay quienes simplemente aprenden a vivir con la incertidumbre constante de no saber exactamente qué es lo que comparte su espacio vital.
Pero aquí viene la pregunta que me desvela por las noches. ¿Qué pasaría si desarrolláramos una nueva sensibilidad hacia estos fenómenos? ¿Qué ocurriría si, en lugar de negarlos o ignorarlos, comenzáramos a observarlos con la misma atención que prestamos a cualquier otro aspecto de nuestra realidad doméstica? Porque me pregunto si no estaremos perdiendo información valiosa, indicios de una realidad mucho más rica y compleja de lo que nuestros sentidos convencionales pueden percibir. He conocido familias que han logrado establecer una comunicación básica con esas presencias que habitan sus hogares. No me refiero a sesiones espiritistas ni a rituales complicados, sino a formas simples de reconocimiento mutuo, dejar una taza de café extra en la mesa, hablar en voz alta cuando sienten esa presencia familiar, agradecer por la sensación de protección que experimentan en ciertos rincones de la casa. Y curiosamente, estas familias reportan una mayor armonía doméstica, como si el simple acto de reconocer lo invisible hubiera mejorado la calidad energética de su hogar. Esto me lleva a reflexionar sobre las implicaciones más profundas de aceptar que no estamos solos en nuestros espacios más íntimos. Si es cierto que cada hogar alberga algún tipo de actividad no convencional, entonces nuestra concepción de la privacidad, de la soledad, incluso de la intimidad familiar, necesita ser revisada completamente. Significaría que nuestras casas son escenarios de interacciones constantes entre diferentes niveles de realidad, diferentes formas de conciencia que coexisten en el mismo espacio físico, pero en dimensiones perceptuales distintas. Y esto no debería asustarnos. Al contrario, debería maravillarnos, porque estaríamos hablando de que cada hogar es un microcosmos donde se reproduce el mismo misterio que envuelve al universo entero. Esa convivencia entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo sutil, entre lo que podemos medir y lo que solo podemos intuir. Durante mis investigaciones he documentado casos de familias que han aprendido a beneficiarse de esta convivencia multidimensional. Hogares donde las plantas crecen de manera extraordinaria, donde los niños desarrollan capacidades intuitivas excepcionales, donde los conflictos familiares se resuelven con una facilidad sorprendente, como si la presencia de esas inteligencias invisibles actuara como un factor armonizador, un elemento equilibrante que mejora la calidad de vida de todos los habitantes visibles de la casa. Pero para acceder a estos beneficios, primero tenemos que superar nuestro miedo ancestral a lo desconocido. Tenemos que desarrollar lo que yo llamo coraje doméstico, la valentía de observar nuestra propia casa con ojos nuevos, de prestar atención a esos detalles que siempre hemos pasado por alto, de escuchar esos sonidos que hemos aprendido a ignorar, porque quizá, solo quizá, lo que hemos estado llamando fenómenos paranormales sea simplemente vida en su expresión más amplia y diversa. Vida que no se limita a los parámetros que nuestra ciencia actual puede medir, pero vida al fin y al cabo. Vida que busca manifestarse, comunicarse, coexistir con nosotros de maneras que apenas estamos empezando a comprender. La invitación que les hago es simple pero revolucionaria. Durante las próximas semanas, observen su hogar con la actitud de un explorador que llega por primera vez a un territorio desconocido. Presten atención a esas coincidencias que siempre han considerado casuales. Escuchen esos sonidos nocturnos que han aprendido a catalogar como normales. Noten esos cambios sutiles en la atmósfera de determinadas habitaciones. No busquen explicaciones inmediatas. No traten de racionalizar todo lo que perciban. Simplemente observen, documenten mentalmente, manténganse abiertos a la posibilidad de que su hogar sea mucho más rico, mucho más poblado, mucho más vivo de lo que habían imaginado. Porque al final, después de tantos años de investigación, de tantos testimonios recogidos, de tantas experiencias documentadas, he llegado a una conclusión que cambia todo. No somos huéspedes temporales en un universo muerto y mecánico. Somos participantes conscientes en una realidad viva, inteligente, rebosante de formas de existencia que trascienden nuestras categorías habituales. Y nuestros hogares, esos espacios que creíamos conocer completamente, son en realidad ventanas hacia esa realidad más amplia. Laboratorios donde cada día se produce el milagro de la coexistencia
entre dimensiones diferentes de la vida. La verdad que habita en cada hogar es esta: no estamos solos, nunca lo hemos estado, y quizá, si tenemos el coraje de reconocerlo, podamos comenzar a vivir de manera más plena esa hermosa complejidad que es la vida en todas sus manifestaciones posibles.